Bueno, Antonio, yo esto sé que le hemos llamado internamente la cena de cuñados de Navidad, pero, pero yo quiero decir que hoy es el gran primer paso al barco de colegas que tú envisionaste a principios de año cuando arrancamos esto. Por fin hoy tenemos aquí un auténtico grupo de colegas subidos en nuestro Sí, barco sí. de la excusa, ¿eh? Y algunos tienen muchas cosas en común y se conocen a todos, otros se acaban de conocer hoy, pero todos tenemos cosas en común, así que yo creo que nos lo vamos a pasar Todos, bien hoy. todos tenemos la bandera de la excusa, que tampoco ocurre. O sea, todos los podcasts tienen como un mote para sus oyentes. Yo no se me ocurre nada de ti, hay que decir. No sé, los excusados. Bueno, hoy no hacemos ronda de introducción, ¿no? Porque todos son viejos conocidos. Siempre podemos mencionar que tenemos el placer, el honor y el privilegio de contar con Marta, Abel, Tony Y y Ton. Se nos une Enrique desde algún lugar. Sí, en algún Hombre, lugar. Enrique, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? muy bien. ¿Qué tal todo? Aparición dramática. ¿Ha ido bien tus gestiones? Sí, de momento todavía no, pero bueno, estoy ahí, estoy ahí. Bueno, bueno. Te has unido en directo. Ya hemos Sí, empezado a grabar, así que... lo siento. Adelante. Siento haber llegado tarde. No, no pasa Ah, nada. bien. Estamos empezando, venga. Bueno, Bueno, total, vamos a arrancar el programa especial navideño 2025, donde queríamos contar con todos vosotros para hacer algo distinto y bueno, porque nos hace mucha ilusión. Creemos que todos y cada uno en vuestras participaciones pues han sido programas interesantes en distintos aspectos y con todos queríamos repetir. Y se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos con todos juntos, no? Y bueno, queríamos arrancar un poco, pues bueno, haciendo el recapitulación de este 2025 y no sé cómo quieres enfocar, Antonio, lo que ha sido más interesante, lo que ha sido lecciones aprendidas que quieras compartir o... A mí lo que me interesa es para cada uno personalmente qué ha supuesto el año y qué espera del año que viene, básicamente, pero no tiene por qué ser algo que nos interese a los demás, sino que algo personal de ellos que, oye, pues este año me he comprado una moto y le he puesto los tornillos de color lila y estoy muy motivado por seguir con el color lila en las motos, yo qué sé. Lo que queráis. Así que si quieres, Vicente, en el orden en que te aparezcan en la pantalla les vas Ah, dando bueno, entrada. bueno, pero aquí que se interrumpa la gente. Bueno, pero de Va, hecho, en este orden, yo interrumpo yo. Venga, Venga. venga, dale caña. el 2025, bueno, ya os lo dije la otra vez, he cumplido 50 años. Y cuando cumples 50 años parece que se te caen muchas cosas. Y lo primero y lo principal es que se te caen los filtros. No sé por qué, ya hay cosas que antes tolerabas y que... me ha asustado, Sí, perdón. yo ¿Verdad pensaba que, que decís se te verdad caen que los sí? huevos colganderos. No. Bueno, de eso no vamos a entrar porque es algo un poco complicado, pero se te cae la vista y se te caen los filtros. De hecho, una de las cosas, mira, hablabas de me compré una moto, pues mira, lo que más ilusión me ha hecho este año y que me ha cambiado radicalmente la vida ha sido comprarme unas gafas para ver de cerca, que yo pensaba que era algo, digo, bueno, ya es algo de muy señora mayor, pero pero ha sido comprármela y cambiarme totalmente porque antes que necesitaba mirar el móvil de lejos o para pintar miniaturas tener que ponerlas allí, pues ahora ya puedo hacerlo de manera normal. Parece una gilipollez. Pero yo creo que me ha mejorado hasta la productividad en el trabajo. Mira tú. Bueno, lo de pintar miniaturas de manera normal no me parece normal, pero bueno, eso ya Pero entraremos es una excusa maravillosa porque cuando tienes algún compromiso de aquellos que no te apetece ir o que no te apetece hacer, dices, no, es que estoy pintando. Entonces nadie sabe si estás pintando una habitación de casa o si estás pintando una banda de orcos para jugar a Warhammer. Venga, ¿quién se anima al siguiente? Pues bueno, yo he cumplido No, 55 este año. Yo me he comprado una moto, me acabo de comprar una moto
Pero eso no es lo que más ilusión me ha hecho este año. Lo que creo que ha sido un año muy bueno, a nivel personal ha sido un año muy bueno para mí y suena un poco cursi, pero ha sido un año de madurez, ¿sabes? Cuando cumples los 55 y cada año cuenta y te das cuenta de que, bueno, relativizas mucho las cosas. Decíamos antes que se caen los filtros, se caen los filtros y se caen ideas preconcebidas y se caen muchas cosas. Te vuelves, yo por lo menos creo que te vuelves un poquito más tolerante también. Entiendes la gente que tenga diferentes perspectivas y para mí ha sido un año en el que estoy permanentemente agradecido porque me ha pasado mucho y buenas cosas y me ha enseñado mucho este año. Espero que el año siguiente sea igual o mejor, pero ya firmaba con que fuera como este. O sea que con 55 sigues aprendiendo, ¿no? Sí, sí, cada día más. Joder, pues yo creo que he perdido mi capacidad de aprendizaje. Ya hace tiempo que no me entero de nada de lo que pasa a mi alrededor. Y ojo, hay una cosa importante también, hay que aprender, y ahora que habláis de aprender, hay que aprender a desaprender ciertas cosas, que a veces es Exacto, casi más exacto. valioso desaprender que aprender cosas nuevas. Sí, sí, es verdad eso. Totalmente de acuerdo. Ha sido un año de desaprender para mí. Ujú. Pues venga, creo que Abel se estaba animando también. Bueno, pues nada, yo qué sé. 2025 para mí ha sido un año de consolidación después de varios años sembrando para recoger y 2026 va a ser la vorágine, porque con toda la familia nos mudamos a otro país a vivir y, Mm, y el proyecto laboral que he estado desarrollando estos 4 últimos años, pues debería florecer de una manera interesante, espero y deseo. Y bueno, pues el 2026 está lleno de incógnitas. Guay, o sea, es un balance entre cagao y emocionado. Pero bueno, que las cosas se hacen a fin de bien y no a la tuntún. Hay un trabajo previo de preparación del terreno y bueno, luego si funciona o no, ya se verá, pero no se puede, no nos quedaremos con el y sí. Que eso yo creo que es lo peor que puede haber cuando ves que algo tiene muchos números para la rifa y al final, por miedos, pereza o lo que sea, se deja pasar y luego todo es, pues no, pues vamos a probarlo. Y si volvemos con el rabo entre piernas, pues se habrá probado. Y si hemos triunfado, pues cuyurú. ¿Dónde vas, Así que Abel? bueno, me'n vaig a Alemania, tía. Hostia, Sí, pensé que ens fueran hem a la mañana, pero bueno, ya hablaremos. Pero eso, ¿ahora qué Sí, fue? No sabía. Sí. bueno, molt bé. Pues jo vaig alternant, el treballar aquí amb treballar principalment a Alemanya y ha llegado un momento en el que pues es que casi estoy más allá que aquí. Así que de forma casi natural, pues la inercia nos lleva a irnos para allá a probar suerte. Ah, Qué lo bueno guay. es que el pool de clientes que hay ya es consolidado, entonces no es un poco ahí, no sé qué pasará. No, espero que continúe como está yendo, pero con la tranquilidad de no estar lejos de la familia una vez al mes durante 1 o 2 semanas o más. Y que, bueno, digamos que esto cuando es perllonga en el temps, cuando se estira demasiado en el tiempo, al final es un problema. Entonces, anticipándonos a este tipo de cosas, pues bueno, nos planteamos opciones de futuro y cuáles nos pueden llenar como individuos y cuáles nos pueden proyectar más allá de la situación actual, pensando siempre como meta un bienestar personal familiar de todos los integrantes del grupo. Y ahí estamos, Qué ya no guay. sé. A l'estiu, si tot va bé, a la fuga. Qué guay, qué guay. Molt Este bé. es mi resumillo. ¿Y por qué estudias alemán, Marta? ¿Por tema personal, inquietud? Porque ya hace años que quería empezar alemán, porque es como, entre comillas, el que me falta, que me faltan un montón, pero como los cercanos, y siempre me ha gustado. Y además es que yo hace unos 9, 10 años empecé a trabajar con una empresa alemana de drivers y hago trabajo de conductor a veces, de chofer, y es una empresa alemana. Y este año justo me han llevado a Las Vegas a currar, al Gran Premio de Fórmula 1. Y
Y ha sido como un que me han dicho, bueno, déjate de hostias ya cuando vas a empezar a trabajar más con nosotros, tal. Y ha sido como, voy a aprender alemán. A ver si, yo qué sé. Y bueno, pero que voy haciendo muy lenta, porque de las 300 millones de cosas que tengo encima de la mesa, pues es una de ellas. Pero mira, justamente no creo yo en las casualidades. Y mira, ahora justo Abel dice esto, o sea que mira, tendré que darle caso otra vez. Ja farem un Sprechen. Pues, Perquè jo, alemán, pero patatero. sí, O ¿no? sea, el meu mi idioma vehicular es el inglés cuando estoy ahí. Ok, Pero bueno, claro, si me voy a un país nuevo que me va a acoger y quiero una buena integración social, sí, y más pues allí qué con... menos que aprender el idioma, claro. Aparte que También es mola, la muestra de respeto para el país. Al final total, el idioma es la primera puerta que se abre para entender la cultura de un lugar. total. Y por no decir que un día vendrá mi niña pequeña y me dirá, "Ble, ble, ble", y yo, "Oh, Dios mío, ¿qué está pasando?" Y el problema será mío, ¿sabes? Sí. Que ella va, cada vez que viajamos, a veces me acompaña y a la que pasa unas semanas o un mes allí, vuelve hablando un pupurri de catalán mezclado con algo de alemán, castellano. Que bueno, es Maravilla. interesante, es curioso de veure. Qué guay, qué guay. Si quieres, Pues si venga, queréis, Marta, sí, tengo el dale, micro venga. abierto. Yo tengo que pedir disculpas porque el comentario más cuñado ha sido el de una mujer cuando a Tony decía que se le habían caído cosas. Tengo que pedir disculpas por eso. Eh, yo sigo un poco la estela de lo que han dicho los chicos, pero Antonio, esto lo hemos hablado hace relativamente poco. Yo este año creo que se han caído muchas máscaras. No sé, aparte de creencias y aprendizajes y demás, yo creo que este año a mí, por lo menos, se han caído muchas máscaras alrededor de mí y mías también, mías propias. Ha sido duro aceptar según qué máscaras, ¿no? Y según qué pues, relaciones y amistades y sobre todo relaciones más que amistades, porque al final yo creo que es más importante la relación que tienes con las personas que las personas en sí, sin desmejorar, por supuesto, al individuo, ¿eh? Pero bueno, no sé, creo que ha sido un año de descubrimiento doloroso a veces, pero estoy como más ligera este año. Estoy más ligera. E insisto, máscaras mías también. eh, de decir, coño, ¿por qué no puedo ser yo misma con esta persona y con esta no? ¿O por qué no puedo decir según qué cosas? ¿No? Es verdad que también volvemos a lo mismo, depende cómo lo hagas o de la manera que gestiones ese discurso, pero estoy divagando demasiado, me estoy poniendo un poco intensa. Pero también estoy intentando aceptar esa parte. Y este año también esa máscara me la he quedado. Porque es como que tengo la etiqueta de ser muy intensa. Abel me conoce, de los que estáis aquí, aparte de Antonio, Abel me conoce. Pero coño, pues soy intensa. Y si no te gusta, pues no te asomes. Es que es así. Y ya está. Y entonces, este año ha sido un poco... Las máscaras se caen y se reafirman otras cosas. No sé. Pero me parece súper interesante. Yo no he llegado a los 50 todavía, me queda un poquito. Pero me parece interesante, bueno, que aunque sea este ratito, me estoy rodeando de gente que sigue aprendiendo cosas y que sigue, no sé, que se sigue planteando cosas. Y, A la falta de escuchar a Tony Sánchez, al otro Tony, sí. veo un patrón común, que de hecho yo también me siento reflejado, ¿no? Y lo curioso es que todos hablamos más de nuestro descubrimiento personal, a veces incluso interno, de nosotros mismos, a esta edad, ¿no? A mitad de la vida o mitad, según cómo lo plantees, ya te has pasado un poquito, ¿no? Pero que es interesante, ¿no? Y que muchas veces, Antonio y yo, que estamos hablando aquí de otros temas más grandiosos, más geopolítica y tal, a nadie le importan tanto quizás, ¿no? Y estamos todos descubriéndonos como seres humanos y a nivel quizás muy íntimo, ¿no? Y bueno, le voy a dejar a Tony Sánchez. Bien, bueno, sí, tienes razón, Vicente. Mi comentario iba sobre eso, ¿no? Y sobre todo sobre un descubrimiento de este año ha sido las diferentes visiones de las diferentes personas que te rodean de hechos comunes, ¿no? Y eso da que pensar.
Mm. Y te pongo un ejemplo con mi hermano mayor, por ejemplo, que ya está jubilado y tal, y a veces alguna conversación así random, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Y dice, me preguntaba, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el Papa, estábamos allí, el Papa me dijo a mí esto y lo otro? Y te lo quedas mirando y dice, aquello no pasó, tío. Que no pasó así. O sea, yo tengo una visión totalmente diferente del mismo, de la misma escena, ¿eh? Pero totalmente diferente. O sea, ni le dijo nada a él, me lo dijo a mí. Y entonces me di cuenta que las personas tenemos diferentes visiones de las mismas cosas, o sea, de Mm. unas cosas comunes, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿cómo es que nos entendemos al final muchas veces? Porque nuestra memoria, y voy a ser breve, ¿eh? No me enrollaré, pero nuestro cerebro funciona de una manera que va podando recuerdos y se queda con lo que le interesa, a favor nuestro siempre. Y si no es a favor nuestro, peor para ti, porque entonces caes en una espiral negativa, ¿no? Pero esa es una de las cosas que me ha pasado este año. Reflexionar sobre vivencias, porque ahora con nuestra edad, ¿no? Todos somos así, rayamos los 50, aunque yo ya me he pasado, yo tengo 56. Mm, con nuestra edad vemos que la realidad que hemos estado viviendo quizá no se ajusta al 100% a la realidad. Y tenemos que ajustar un montón de cosas, ¿no? Para bien, claro. Y respecto a... yo no tengo moto, pero si me la dejáis algún día para darme una vuelta, pues me gustaría, ¿no? Pero mira, Y ya está. lo que acabas de decir me pareció súper interesante porque realmente yo a veces creo que nos definimos como ficcionautas, ¿eh? Por decirlo, por darle un nombre, que es mucho más importante el cuento que estás explicando. Vivimos en historias, nosotros vivimos por cuentos, ¿eh? Yo hacía bastante tiempo cuando tenía que redactar informes de cosas súper prosaicas, ¿eh? Y decía, hostia, vamos a explicar por qué hemos tenido un problema a la hora de fabricar un lote de un producto concreto. Me di cuenta que si convertías una investigación que era completamente rutinaria y aburrida, si le dabas forma de cuento, si le dabas forma de historia, al final calaba mucho mejor en la gente a la que le querías, entre comillas, vender la moto y hacer parecer como real algo que quizás no tiene demasiado sentido. Y al final yo creo que o por lo menos yo me estructuro en cuentos. O sea, para mí es mucho más importante que lo que estés contando sea suficientemente interesante antes que sea verdad. Puede parecer un poquito hipócrita, pero tu cabeza va filtrando las cosas que son menos interesantes y se va quedando con las que tienen más vidilla y más sabor. ¿No? Si no, la cosa sería un poco aburrida. Si no, la vida sería súper aburrida. Tony, no sé si has visto una peli que se llama Big Fish. Sí, la vi hace tiempo y iba un poco de eso, ¿no? De un tío que convertía su vida en historias. Yo me acuerdo muchas veces, bueno, hace poco mis hijos que ya son grandes, y me decían, ostras, papá, es que cuando eran pequeños, ¿sabéis aquella gente que se pone a hacer bombas de jabón en las calles, que cogen dos palos que a mí me parece algo un poco asqueroso, ¿no? Y entonces me acuerdo de mis hijos eran pequeños y les decía, no toquéis las bombas de jabón porque esas bombas de jabón tienen enfermedades dentro. Y hace no demasiado íbamos andando por Barcelona y mis hijos me decían, no, es que yo todavía me creo que si toco una bomba de jabón me voy a poner enfermo, o si ven un pelirrojo por la calle van a tocar un árbol, a tocar madera, porque ya lo sé que es muy feo, pero digo, ostras, vamos a darle un poco de vidilla a darte una vuelta por la calle mientras caminas. Tú les haces una gincama del paseo por la calle a los niños, ¿no? Mira, Genial, hacía una cosa cuando eran muy pequeñitos, hacía una cosa que se llamaba la tortilla rusa de la muerte, ¿vale? Y era Bueno, la tortilla rusa de la muerte. Entonces les preparaba una tortilla, la picaba en trocitos así, la picaba en trocitos para que se la comieran más fácilmente, y entonces les picaba un poco de chorizo,
pero buscaba el chorizo más picante que había y cortaba un único taco de chorizo muy picante y lo ponía en medio del plato y les decía, venga, a ver quién le toca, a ver a quién le toca muerte dentro de esta tortilla rusa de la muerte. Y entonces los veías comiendo interesados. Y, bueno, es más fácil que se coman la tortilla así que simplemente dándoles a comer, toma, una tortilla y cuatro cositas más. Creo que estabas entrenando a tus hijos para que fueran como Jason Bourne, ¿o qué, tío? Bueno, es convertir la realidad en la realidad en un juego. Es algo aburrido hacerlo un poquito más interesante. Y Me han esa me la encantado los apunto, ¿eh? ficcionautas, porque va Iba a decir muy ahora, acorde. Es que me ha flipado. Digo, joder, Antonio, tendríamos que haber puesto ese nombre de podcast, pero no se nos ocurrió. Pero, mejor que los Bueno, joder, expulsados, gente. ese tema de las narrativas, porque tienes 100% razón, y es lo que se queda, ¿eh? Da igual cuál sea la verdad, lo que se queda es la narrativa. Si es buena, eso es lo que se queda. Y nosotros nos lo hacemos a nosotros mismos. Yo empecé a escribir como un diario para contrastar si con el tiempo cambiaba mis recuerdos. Y es por el miedo a eso, de decir, hasta qué punto distorsiono la realidad con el paso del tiempo. pero ¿no te pasa que luego cuando lees el diario dices, no, pero qué equivocado estaba entonces? No lo leo. Solo lo escribo. Bueno, y a ti, Vicente, ¿qué te ha parecido el año? Yo en la misma línea, para mí ha sido descubrimiento personal. Ha sido un año que empecé a hacer terapia porque las cosas no estaban yendo como yo quería o como yo pensaba que deberían ir, y me ha abierto los ojos en muchos sentidos. Y parece mentira, yo era muy reacio porque siempre pensaba que me va a decir alguien que no sepa yo de mí mismo. Pero el ejercicio de reflexión mismo no es que alguien te vaya a decir algo que tú no sepas. Lo que te va a guiar es para que reflexiones acerca de una serie de temas, y si tú realmente te lo tomas en serio y haces tu parte, ¿no? Pues el tú verte a ti mismo con otros ojos, a mí te diría que me ha cambiado la vida y me ha hecho ver las cosas de forma muy, muy distinta, porque al final yo tenía reacciones muy emocionales ante ciertos aspectos. Siendo una persona muy racional, quería tener razón, ¿no? Porque yo veía desde un punto de vista racional sin entender el impacto emocional que tenían otros y luego en mí mismo. Y el verlo desde este punto de vista, y cuando estaba hablando Marta me he sentido muy en la misma onda que ella, ¿no? Porque el ser yo mismo, y lo que decimos siempre, ¿no? De a veces decir que no, porque tienes que plegarte a lo que se espera de ti y demás, pues todo esto que todos sabemos, pero que nos cuesta tanto hacer, a mí me ha ayudado mucho y me ha hecho ver la realidad de otra forma muy distinta. Así que también pondría otro check en el año de aprendizaje y de crecimiento personal. Y faltas tú, Antonio. Pues yo voy a ser más materialista, ya para romper la línea. Yo tengo tres cosas principales que me vienen a la mente de este año. La primera, que me he mudado, hola, Bel, que me he mudado a la casa nueva que llevaba 6 años en proyecto y ha sido una odisea construirla y aún está en progreso, pero ya estoy viviendo en ella. Con lo cual, 2025 ha sido el año que me he liberado de la cabaña del tío Tom, ahí, en la que vivía durante los últimos 6 años, en 30 metros cuadrados, que entramos viviendo 2 y hemos salido viviendo 4. Así que no está mal. Segundo aspecto que me viene a la mente es: he sobrevivido al primer año de mi segundo hijo, que era, dada la experiencia del primer año de la primera, ha sido todo un hito el sobrevivir a 2 niños ahí en plena ebullición de coles y tal de la primera, y lloros y no dormir del segundo, que la casa nueva ha ayudado, también hay que decirlo. Y tercer hito, que es el que te incumbe a ti, Vicente, es: llevamos más de un año hablando casi cada semana. Cuando habíamos No, estado 20 hemos años... empezado en febrero, tío. No, empezamos, Sí. empezamos el... ¿Cuándo fue? Vamos por capítulo, También. este es 43.
una Bueno, semana, pues o sea, un año, o sea, estamos a enero ya, es un año, casi. O sea, estamos en enero, tío. ¿Qué ha pasado? hombre, es 27 de diciembre, esto es enero ya. Ah, vale, perdón. Bueno, pues total, que llevamos un huevo de tiempo hablando cada semana y llevamos, ¿qué? 20 años diciendo a ver si hablamos. A mí me ha hecho muy feliz esto de... Y recomendación, si vamos a cambiar al tercio a un poco vista positiva para el 2026, mi recomendación es coger el teléfono y llamar a tus amigos, que hace mucho que no veías, y déjate de cualquier tontería que tengas en la cabeza. En plan, pues si no me llama es porque está enfadado conmigo. Pues a Sí, lo porque de mejor hecho era no, eso, tío. era el, hostia, ¿qué le ha pasado a Vicente conmigo que ya no hablamos? ¿O qué le ha pasado a Antonio conmigo que, sí? Y no pasa nada, pasa la vida. Pasa que mañana tengo que ir a tal sitio, que hoy tengo que hacer esto, que, ostras, que tengo que recoger la cocina y, y no da tiempo a lo importante. Nos Y quedamos de en lo hecho, accesorio. este podcast, un poco salvación, ¿no? De retomar el contacto y por eso el aspecto de barco de colegas, pues mira, también con Abel, que hacía un huevo que no lo veía, pues gracias a esto, bueno, pues tengo la oportunidad de verlo de vez en cuando, en algún concierto también. Y con el resto, pues también de conocer a gente que espero también podamos luego pues retomar, ¿no? En persona y continuar en esta aventura. Pero, oye, el tema de tener contacto con amigos o con conocidos o conocer a gente nueva, mentalmente yo creo que es crucial. Y es algo que muchas veces no nos damos cuenta que dejamos de hacer por estar todo el día delante de una pantalla, delante de un móvil, con nuestras rutinas, ¿no? Y según pasan los años, no caen más amigos, sino al contrario, ¿no? Se van quedando por el camino. Por eso el hacer el esfuerzo, ¿no? También de conocer a gente y de intentar tener conversaciones y de salir de la zona de confort, yo creo que es muy importante. Así que mi Bueno, consejo es ese. y no os quitéis mérito, porque cuando vas escuchando cada vez que estas grabaciones que hacéis todas las semanas, no solamente te ves reflejado en alguna opinión y tal, sino que dices, hostia, esta persona tiene una vida súper interesante, o esta persona sabe mucho de un tema concreto. Habéis acabado, yo qué sé, te abre un poco la vista a gente que, bueno, pues este es enfermero y sabe mucho de no sé qué, o este resulta que está, sé, tu hermano que estaba haciendo un juego de mesa, o este que está haciendo un... ¿Vale? Y dices, ostras, es interesante poder ver que mira, que hay más gente por ahí que va haciendo cosas que valen la pena. Claro, y gente anónima, ¿no? Y eso es lo chulo de que tú puedes conocer a gente totalmente anónima y que tiene opiniones o conocimiento de algo o proyectos, pues que son súper interesantes, ¿no? Y a veces no somos conscientes porque vemos a alguien pasar por la calle y no sabemos lo que hay dentro de esa persona, ¿no? Y gracias al podcast lo estamos descubriendo también. Y tu opinión, de hecho, me la comentó, en este caso César, el enfermero que mencionabas, ¿no? Cuando decíamos, oye, tío, vente aquí a hablar. Y decía, hostia, no, es que la gente que lleváis, y me sigue preguntando, pero esto, ¿cómo habéis contactado con esta persona? No, esto es un colega. Pero, hostia, pues conocéis a mucha gente y al final, bueno, es a lo mejor mira a tu alrededor. Si tú hicieras lo mismo, y con tus mismos colegas o la gente que conoces, si hablas, a lo mejor tiene una opinión de la hostia, ¿no? De muchos temas. Y sobre todo que parece que cuando ya no estás en el cole, parece que no puedes hacer amigos, ¿no? Que parece que cuando nos hacemos mayores ya no se tiene ese tipo de... No vas a ir en medio del parque a decirle a alguien, oye, ¿quieres ser mi amigo? Porque a lo mejor, yo que sé, denuncias y cosas así, pero em, puede ser un poco raro, pero es verdad que parece que con determinada edad parece que no puedes hacer amigos nuevos, coño. Y yo lo pienso mucho con mi padre es mucho mayor, obviamente, pero es que no me están quedando dos amigos. Es como ya, pues puedes hacer nuevos. Es otra edad, insisto, es diferente, ¿eh? Pero en nuestro rango, digamos, parece que ya no se pueden hacer amigos nuevos, ¿no? Que te tienes que quedar con los que tienes y tal. Y yo en este sentido sí que me pasaban las dos cosas este año, estos dos últimos años, pero sobre todo este año, que he retomado amistades
hostia, de hacía 20 años. Y de decirme, de mirar los ojos y decirme, es que, tía, yo pensaba que estábamos enfadados. O yo es que te vi en este día, este tal, me hiciste un feo de la hostia. Y yo, ¿cómo? Y un poco lo que decía Tony Sanse, que para nada fue así. Yo no recuerdo que yo te dijera que, ¿sabes? O sea, no, para nada sucedió así. Él se quedó con esa movida ahí y entonces han pasado 20 años y he perdido 20 años de esta persona. Y cuando lo he reencontrado, ha sido como, pero mierda, ¿cómo hemos podido estar tan separados, no? Y te das cuenta de, joder, todo lo que teníamos en común. También es verdad que en ese momento yo, por supervivencia, pues capé esas memorias, ¿no? Lo que hablábamos de las memorias y de hacerlas bonitas, que luego por contra, si no las haces bonitas, si no haces un big fish y no consigues hacerlo bello para que se te quede ahí guardado, pues seguramente se convierta en un trauma, ¿no? Porque seguramente lo fue. Y esas cosas sí que son muy, muy complicadas de pulir o de embellecer. Pero, coño, es que yo me había olvidado de un montón de cosas de esta persona. Y el otro día hablando con Antonio, que fue pues cuando me contactó para hacer este barco de, ¿cómo era esto? Ficcionautas, me lo había apuntado porque es muy pronto para mí. Eh, pues hablando con él pensé, tío, es que te quiero ver más. Es que te quiero ver más. Y no es una cosa de que yo sé que también es complicado cuando entra el factor hombre-mujer. Esto es un melón que no hace falta. Pero es que le quiero ver más. Y quiero conocer a su mujer, y quiero conocer a sus hijos, y quiero, coño, recuperar esas amistades, ¿no? Y también si pueden hacer, ¿no? Pero joder, las viejas, 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 Mm. escucho una voz, Ay, pero no sé de dónde viene. Ah, no, es Enrique, perdón, Enrique, nada, nada. Te he muteado, Enrique. Hola, qué Tienes el botón fuerte. de mute por ahí, dale tú cuando puedas, si no, te voy muteando yo, no te preocupes. Sigue, Marta, sigue. No, eso, y ahora veo a Abel y pienso, joder, pues tendré que ir a ver la Alemania y cosas así, ¿sabes? Pero a mí me interesa un Ja tens aspecto. l'excusa per fer turisme. Ya te digo, ya te digo. Además hace un montón. Mira, y es que además tengo un amigo que vive allí. Y lo típico, cuando se fue, sí, vamos, no sé qué, y fui a verlo, fuimos a los Alpes, tal, no he vuelto a ir. No he vuelto a Clar, ir, ¿sabes? ja Es està, como, ja. tío, ya está bien. O sea, que es que yo creo que ha sido eso. Però és que no et dones compte i la vida passa. És que el tema és Sí, aquest. I després hi ha moments doncs, com aquest que dius, hosti, fulano, mengano, uah, quant de temps. Ja tenia un rotlleter guai amb ell, saps? I per coses de la vida, no coses personals, doncs simplement ha desaparegut i a vegades retrobar-se pues, és difícil si un no pren la iniciativa de dir, sí, bueno, mira, ya está. Yo, en referencia al tema de las amistades nuevas que decíais, pues a mí me ayuda mucho el trabajo, porque claro, como comparto un montón de horas con la gente ahí llorando y riendo, pues al final la gente se te suelta y te cuentan cosas y bueno, y quieras que no, pues vas. También ayuda mucho el que los clientes tengan puntos en común contigo. Al final compartimos pasiones, yo qué sé, música, el gusto por, en este caso, la mitología nórdica o la historia antigua, el arte. Entonces, cuando estás ahí trabajando, eso te facilita la conexión con el cliente, hablas mucho y a medida que acumula proyectos es que el cliente se te convierte en amigo. Hay una faceta de business, ok, hay dinero de por medio, pero al principio el dinero es algo que tiene mucha prominencia y al final está ahí como un elemento más del que casi ni se habla y lo que quieres es, te alegras cuando vuelves a ver a esa persona. No porque te vaya a dar X importe de lo que sí. sea, es porque, ostras, te ha contado cosas que en el lapso de unos meses o años pues han fructificado y a ver cómo le ha girado la vida a esa persona, ¿sabes? Y que O con luego algunos acabas compartiendo cosas. Te vas es a es conciertos que juntos. tienes esa parte en común de parte más artística, ¿no? Música, imágenes, mitología, qué sé yo, imaginario nórdico, lo que sea. A mí me pasa con mi tatuadora, que empezamos con esa mierda y en verdad somos un huevo, una castaña, no nos parecemos en nada. Pero coño, es que es amiga mía ahora. Claro que cuando Wow. tengo que tatuarme, pues me cobra como porque es su trabajo, ¿no? Solo faltaría. Pero empiezas a escuchar lo que tiene que decirte y dices, hostia. Y es importante, pues eso, que aunque sean diferentes, joder, pues es guay. Pero luego, guay. Mira, además, hay una parte importante, y Abel como creador, porque es creador con mayúscula, ¿eh? Y casi con K, ¿eh? Un creador, ¿eh?
Ah, sí. Y casi con K. Entonces, pero hay una cosa chula, todos los que hemos sufrido pinturas en el lomo o en las piernas, y es que te hace participar en el proceso de esa creación, y creo que es algo enriquecedor tanto para el que está haciendo el 90% del trabajo, que es Abel, que está ideando, que está haciendo bocetos y planteándote, pero tú también te sientes implicado porque dices, oye, que una parte también es una parte, Es muy es una importante. parte mía, que aquí también he dado yo mi granito de arena a la hora de inventar Correcto. esta obra que tienes, acaba siendo efímera porque no durará mucho más de 100 años. Bueno, pero es Pero, toda tu vida, que para por ti es eso, por todo, eso, por ¿sabes? eso, Dure poco o por mucho, mismo. está ahí siempre contigo, así que para ti es un todo, pero sí que es cierto, el Pero trabajo también hace psicológico que tú también seas te acerca a la gente. una parte de la Correcte. creación, y es muy Sí, importante eso. sí, te acerca a la gente. Respecto a lo que estáis hablando sobre amistades y sobre todo amistades nuevas, es curioso cuando encuentras cualquier persona, sea hombre y mujer y tal, y te hace reír. Eso es súper importante. O sea, tienes ahí tus capacidades, tu mundo interior y tal, y tú puedes hablar con miles de personas sin que te hagan reír. Pones el piloto automático, sí, hablar, trabajar con ellos o no. Pero cuando encuentras a una persona es absolutamente química pura, ¿eh? Que te dice algo y te hace reír, se te enciende la luz de los ojos, ¿no? Despierta el leviatán que hay en ti, ¿no? Que dices, hostia puta. Y automáticamente piensas, esta persona podía ser amiga mía, ¿sabes? Y no me pasa mucho, me pasa muy poco, ¿no? O supongo que nos pasa a todos, ¿no? Muy poquito. Pero es verdad, las amistades, y las amistades nuevas, sí que es verdad que cuando estás en la rueda de hámster, ¿no? Que empiezas a trabajar y llega un momento que piensas, joder, siempre estoy haciendo lo mismo. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero todos mis días se parecen, ¿no? Que da un poco de rabia también. A los que les gusta la variedad. Pues eso, la amistad y las posibles amistades, ¿no? Deberíamos dedicar un poco de tiempo a intentar abrir puertas nuevas por ahí, porque hay gente estupenda. No, de hecho, yo a Enrique lo conocí ya madurito, ambos. Y fue una relación un poco como lo de Abel, ¿no? De cliente y proveedor, ¿no? Porque Enrique fue el que me vendió mi moto. Que él como creador también, ¿no? Porque él creó el diseño y hizo toda la customización y también me involucró un poco, ¿no? Oye, ¿cómo quieres esto? ¿Cómo quieres lo otro? Y tal. Y al final de ahí surge una relación que, bueno, puso la tienda al lado de donde yo vivía en Mataró y de repente luego puso la tienda al lado de donde yo trabajaba en Barcelona y nada, pues yo salía de currar y me iba a tomar algo a la tienda y le compraba una chaquetilla y una camiseta y me iba todo contento a casa y tenemos que hacer algo y al final hemos acabado trabajando juntos y bueno, y una amistad de pues ya casi 15 años ya, que se dice rápido y que empezó pues eso, con mis 30 y largos, sus 40 y pocos, ¿no? Creo que sí. Y yo estaba pensando ahora en otro factor que yo tengo además con todos vosotros, que es tengo ese síndrome del impostor que a veces tengo constantemente en mi trabajo. Lo puedo aplicar a cada uno de vosotros porque me siento afortunado por el círculo de personas que me rodea, tanto cercanos como lejanos, en el sentido de que a cada uno de ellos siento admiración, en algún sentido, por alguna cosa en concreta. Feu-li una abraçadeta. Ai, sentiment. Eso es No, abusar, no mola, no mola, no podemos hacerlo los demás. Yo pensaba yo que había pero muchas espadas por ahí de fondo. Digo, estoy viendo muchas espadas por metro cuadrado, ¿eh? Oye, Antonio, tengo que sacar mis espadas y mis armas y ponerlas aquí detrás también. claro, yo he ido poco a poco creándome Joder, el fondo youtuber molón. todo customizado. Que no ha Sí, habido sí. la camiseta metálica, no tengo armas aquí a la vista. Tengo un sprinkle, si queréis, de que esto es un
de contraincendios, qué sé yo, un cuerno, o sea, no sé. Perdón, Pero continúa. bueno, lo que estaba diciendo, yo a cada uno de vosotros os admiro por algún aspecto particular de vuestra personalidad, de vuestras vidas, etcétera. Y luego hablando con, por ejemplo, con Juanfra, uno de nuestros colegas comunes también, em, yo le decía, bueno, es que yo te admiro, y él me decía, pero yo te admiro a ti por esto, otro. Y entonces, como que nunca somos conscientes de la reciprocidad de las relaciones y pues eso, yo a Tony Sánchez lo admiro mucho por su elocuencia y su capacidad de hablar, y a pesar de que hemos tenido muy poca relación, pero siempre que habíamos quedado en un grupo de amigos, pues me impresionaba la manera que tiene de explicar historias y de hacer las cosas interesantes. Y mira, y ahora me ha explicitado el por qué me parece tan interesante las cosas que él hace y que dice, es que lo hace conscientemente, ¿no? Y bueno, y a ver, pues siempre su creatividad y su personalidad así extrovertida. Yo, aunque no lo parezca, hoy día yo he sido muy introvertido toda mi vida y he tenido que aprender a abrirme, ¿no? Y bueno, pues de cada uno de vosotros podría decir algo que admiro muchísimo. Marta me parece el arquetipo de contraarquetipos. O sea, es la mujer antiestereotipos total. Ya se va a conducir a Las Vegas. O sea, es que más, Un más cochazo, además. antiestereotipo que otra cosa, ¿no? Y es lo que digo. Y la vida, al final, se reduce a tus relaciones sociales y a con quién te relacionas, y es lo que lo hace interesante. Y hoy día, y ahora entra el modo abuelo cebolleta que solemos tener Vicente y yo en este podcast, hoy día la juventud de hoy día no tiene esa oportunidad, ¿no? De tener esas vivencias, esa experiencia de estar con 13 años encerrados en un club de rol y conocer a Tony, conocer a Abel y observar cómo te hacen, como máster, te hace Abel imitar a un enano a la hora de hablar. En vez de explicar la historia, tienes que hacer la voz del enano también. O si eres un elfo, tienes que poner una voz así un poco moña y tal. Entonces, todas esas cosas que se te quedan ahí grabadas y que cuando se lo cuentas a la gente más joven, a tus hijos, flipan. Dicen, pero esto qué guay, todo esto que hacías. Y te ibas a la montaña con una espada a pegarte a pegarte en el lomo con otros burros ahí y todos vestidos con armaduras. Y sí, pues sí, lo hacía. Y no lo he hecho más, pues mira, porque tenía otras cosas que hacer y ahora me arrepiento, pero debería haberlo hecho más. Entonces, la reflexión que dejo es esa. La vida está compuesta de nuestras relaciones y es una pena que cada vez haya menos interacción física. Pero Y hay hay, un tema que ha pero hay, dicho pero hay Tony. esperanza, ¿eh? Pero hay esperanza. Yo, porque ahora mis hijos tienen alrededor de 20 años. ¿Y sabéis qué pasa? Que están volviendo a hacer la misma cosa. Hace no demasiado mi hijo dice, oye, pues me voy a pasar la tarde fuera porque hemos quedado para jugar a rol. Y yo pensaba, hostia, qué ilusión tú para jugar a rol. Y sí, se juntan cuatro, además se sientan en una mesa o se sientan a jugar a cartas y juegan a las drogas duras como el Magic y cosas de estas que pierden más dinero que otra cosa, pero por lo menos están sentados en una mesa y están charlando y el móvil acaba siendo un accesorio que está ahí en un lateral. O sea que yo creo que a lo mejor ese medio de incomunicación que es el teléfono móvil acabará ayudando a que se vuelvan a generar otra vez esos fondos de olla que se hacían hace un tiempo. Yo tengo un comentario sobre eso. Tengo un comentario, ¿no? Tengo un compañero de trabajo que está muy preocupado por la educación de sus hijos, obviamente. Y es de estos que les mide los juegos de mesa, no, este sí, este no, esta interacción exterior sí, esta no, esta amistad sí, esta no. Claro, son muy pequeños. Entonces un día me comentó, eh, estábamos hablando de las élites, de la tecnología, Elon Musk, etcétera. Dice, las élites, al final va a haber una élite que sus hijos tendrán toda la tecnología y el mundo estará en las manos de esta pequeña élite, ¿no? De estos hijos. Y digo, yo creo que te equivocas. Yo creo que las élites están educando a sus hijos en lo analógico y en el contacto con la naturaleza. Esa será la verdadera élite. Con el boom de la tecnología,
creo que la gran masa tiene ese acceso total a la tecnología y a los contenidos, si tú quieres decirle, vacíos e, e infinitos, para que se queden ahí para siempre, dando vueltas, ¿no? En cambio, yo creo que, a ver, no es que nosotros vamos a ser una élite, pero sí que ciertas familias están detectando ya que la tecnología no es una solución para según qué cosas. Y la condición humana no está preparada para o sea, para esa inmersión total en tecnología que no va a ninguna parte, ¿no? Entonces, la interacción con el mundo físico, los juegos de mesa, eh, Antonio, tú decías antes que, bueno, que te ibas a la montaña y tal, porque si os fijáis, a medida que llegan estas oleadas de tecnología, va separando a las personas del mundo físico y de esa interacción. No, no, y sobre todo ya con la realidad virtual y todo lo que avance la IA, ya es no te muevas de casa, no te muevas de tu habitación, lo voy a hacer todo por ti. Todo el mundo nos Hay un creemos que... argumento, Dale. disculpa, que lo quería ligar con la recomendación de Enrique, de su primer programa, que fue el libro de Antifrágil, que me lo empecé a leer, llevo 500 páginas, pero no se acaba nunca, pero uno de los argumentos era en esta dirección, que es que cuando tú miras el promedio de vida de algo, mientras más avanzas en esta vida, más aumenta, porque ya has sobrevivido las primeras etapas, ¿no? Entonces él lo aplicaba a esto, que no me acuerdo cómo estaba, bueno, es que son muchas teorías y tal, pero bueno, el tema es que él decía, yo leo libros que tengan más de 20 años, porque han Claro. aguantado en las librerías, ¿no? Más de ese tiempo, ¿no? Lo otro, pues a lo mejor ha desaparecido porque era una moda y tal. Y en ese sentido, hablaba también cuando le decían, haz una predicción para no sé qué revista de qué es lo que va a pasar en el 2035. Y él decía, los trabajos manuales son los que van a prevalecer. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías nos hacen frágiles, el libro se llama Antifrágil, ¿no? Y se refería a este aspecto, que todo lo que ha sobrevivido al paso del tiempo, de alguna forma vuelve, porque se ha demostrado que es necesario, pero todo lo que ahora mismo dependemos de una tecnología, el momento que esta tecnología desaparece, nos hace obsoletos. Entonces, de hecho, está atinando bastante, ¿no? Porque ese libro creo que es del 2019 o así, y bueno, por aquí van un poco los tiros. Ahora mismo, por muchos trabajos que hasta ahora se pensaban que eran la hostia, pues resulta que los van a hacer las máquinas y el tío que se dedica a echar cable es el que se está forrando, ¿no? Creando ahora los data centers y demás. Entonces, bueno, va un poco en esta dirección. Y de hecho, otra cosa que ha dicho antes Tony Sánchez, ¿no? Del tema de los días son iguales y demás, es que no estamos hechos como seres humanos para esto, ¿no? Éramos los recolectores, cazadores, que hemos evolucionado para andar cada día no sé cuántos kilómetros, comer de forma aleatoria y vagar por el mundo, no para estar 8 días delante de una pantalla, luego 8 horas haciendo limpiar, cocinar, lo que sea, ¿no? Y así cada día uno detrás de otro. Entonces, el añadir cosas aleatorias a tu vida, pues yo creo que no solo te hace disfrutarla mucho más, ¿no? Pero son esos momentos más vívidos. Tú te acuerdas de cuando, yo qué sé, saliste a la montaña y se puso a llover y te perdiste. Pero no te acuerdas de lo que hiciste en el Capravo la semana pasada, de que compraste, porque lo haces ¿O te cada acuerdas de semana. cuando te tocó el trozo de chorizo picante en la tortilla? Sí, antifrágil. Yo estaba pensando ahora que todo el mundo pensaba que la distopía sería 1984, ¿no? Que el gobierno te controlaría y estaría vigilando y te impediría decir lo que tú quieres decir y tal. Que hay ¿Qué un ya poquito pasa? de eso, pero estamos más en un mundo feliz, ¿no? Con la droguita, el Soma, ahí que te mantiene feliz y te hace estar tranquilito en tu casa con tu sofá, tu Netflix, tus palomitas y no protestes, ¿no? Y estamos un Sí, poco pero más en ese mundo fíjate, en el yo de ahí tengo una pregunta que os 1984. quería hacer a todos, porque hay dos teorías sobre eso. O sea, hay la mayoritaria, que es vamos hacia un mundo feliz, vamos a un mundo distópico, vamos tal, y hay una pequeña minoría que dice que estamos en el despertar de la consciencia, ¿no? Y que cada vez la gente somos más conscientes de a qué vinimos, a qué venimos a hacer aquí, que hay como una especie
conciencia colectiva que se está empezando a despertar. Y cuando yo oía la intervención de todos vosotros individual, este 2025, si pudiéramos poner un titular, ha sido un año de despertar para todos. Entonces, yo no sé, y te lo digo de verdad, no tengo ni una opinión ni la otra, ¿no? Estoy casi más a favor del tema que vamos hacia una distopía bastante dictatorial que hacia que hacia un despertar espiritual. Pero bueno, ahí lo dejo para que me deis vuestra opinión, porque es algo que evidentemente pues me preocupa, ¿no? Pero que al mismo tiempo pues no tengo una opinión muy formada sobre eso. Y me interesa. Yo estoy más del lado de la distopía. Estoy más del lado de la distopía y comparto una cita que compartí, creo que la semana pasada o la anterior en el podcast, me gustó tanto que la voy a repetir, que es de Robe Iniesta, que ha muerto hace una semanita o dos. Para mí, uno de los grandes filósofos, poetas del último, de la última medio siglo aquí en España. Y no que yo fuera muy fan de su música, porque eso es el cantante y el poeta de la voz fea, ¿no? No tiene no cantaba bien, pero el tío escribía muy bien. De hecho, su libro es uno de mis favoritos. Y él tenía una entrevista de ya hace tiempo en la que le preguntaban, bueno, ¿y ahora que Extremoduro le gusta a tanta gente y tal, estás contento y tal? Y él decía, pero es que lo de gustarle a mucha gente no es un mérito, porque la gente es imbécil. Yo prefiero gustarle mucho a unos pocos que gustarle un poco a muchos. Y creo que el despertar de la que tú mencionabas de la conciencia sí se está dando, pero en círculos reducidos. Y yo, lo que te decía, me considero afortunado porque creo que mi círculo es uno de esos de gente que está un poco más iluminada en ese sentido, ¿no? En el sentido no de los Illuminatis, pero sí de los del Renacimiento, ¿no? De la iluminación del Renacimiento. Es Pero, gente pero ¿por qué? que ¿Por qué Perdón, crees eso? Igual no conoces bastante gente. Igual realmente, si amplias tu círculo, ves que más gente es como tú claro, crees que pero no es. sí, lo que pasa es que las interacciones que tengo con ese círculo ampliado de gente, pues son las que son. ¿No? Y me hacen pensar lo que me hacen pensar. No, claro, no puedo profundizar en la relación con mi vecino que dice que las antenas de radio, las antenas de telefonía provocan cáncer, ¿no? Y esas cosas no he podido profundizar. Lo invité al podcast, pero no ha querido. Lo invitaste Eh, al final. pero, pero la verdad que la experiencia que tengo del círculo extendido no es la más buena. Pero luego, Antonio, hay una cosa que es que se confunde el despertar de la fuerza un poco, se confunde con la gente la gente, vamos a decir, las élites, ¿no? Como decía Sanse, lo intentan poco menos que criminalizar, ¿no? Esta gente está loca, ¿no? Las Sí, hierbas y no, sí. bueno, los espirituales de mierda y tal. Y hay ahí ese doble que es como, no, coño, no es que sea una hierbas o una espiritual, que puede ser que también, ¿no? Es una cosa, va mucho más allá. Pues es que hay un subsuelo, creo, del despertar de la conciencia, que está el espiritual, ¿no? Los que tienen cuentas en Instagram para que todo el mundo despierte, que dices, tío, no te estás dando cuenta de que si hay algo que no sea despertar de la conciencia es que tú estés haciendo un puto grupo de Instagram para que la gente despierte. Es como no en B, y luego está el otro que dice, vale, sí, ok, nos damos cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Pero claro, es difícil de calibrar. Yo es verdad que ojalá, pero también sí que soy más del mundo feliz, de gataca, de la droguita y de, como dice la madre de una amiga mía, yo me tomo la ayudita, le llama ayudita, a automedicarse le llama ayudita y ya está bien, ¿no? Ojalá no, pero claro. Quizá ¿Queréis tampoco oír, conocemos a Vicente, no lo sé, pero ¿queréis Pues oír una anécdota de Robin Iniesta? vamos. Sí, tanto. A ver si soy capaz. Decidme si se escucha el audio. ¿Se escucha? Mm, mm.
de Yo no. Robin. ¿Me escuchas? Esto trabajaba Pues- con compañías discográficas pequeñas e independientes y un día le ficha a Dro, que era la filial en España de Warner, y le graba un disco y se va de promoción. Fue al programa del Mariscal Romero. Sí. Y entonces Robert fue siempre con la cuadrilla que en aquellos tiempos le acompañaba y con un tipo de promoción de la compañía fue a su programa. Robert ya sabemos cómo era, entonces Romero está emocionado con la visita. Bueno, ¿qué pasa? Ha venido Robert Iniesta, como el Mariscal, que antes vivía en Se Barcelona. oye fatal, ¿no? Vicente? Dice el otro, sí. Pero ya no. Dice, ¿por qué? Porque ahí son todos unos gilipollas. y ahora vive en Granada, ¿no? Sí, pero me voy a ir. ¿Y eso? Porque son unos gilipollas. Y entonces el Mariscal cambió de tercio. Pero bueno, has fichado con una compañía, has venido a la radio acompañado de José, que era un promocionero, un tipo de la industria, que todos le conocíamos y le teníamos mucho cariño. Este es un gilipollas. Y entonces el Mariscal dice, claro, el próximo gilipollas iba a ser yo. Con lo cual corto la entrevista y le digo, bueno, Robert, te veo muy negativo, vamos a dejarlo aquí. Y le dice el Robert a los que le acompañaban a su cuadrilla de siempre, os lo dije, este es un gilipollas. Qué bueno. Se me ha recordado. Sí, Grande sí, Robert. y viene muy al dedillo porque hablabais de distopía. Yo creo que nos estamos acercando más que a una distopía, y lo habéis mencionado alguna vez, a la cuñadocracia. Porque Me estás dejando perlas hoy, Tony. Sí, el futuro es de los cuñados y cuñados de muy alto nivel. Antonio hablaba del síndrome del impostor. Y yo lo que estoy viendo últimamente es gente aquejada del síndrome del postor. O sea, total. gente que por lo que sea, están cobrando una cantidad de pasta que está muy por encima de sus posibilidades, que les ha tocado la lotería y en vez de ser conscientes de que han tenido suerte en la vida, piensan, hostia, si estoy cobrando tanto dinero debe ser porque soy la hostia de bueno. Y lo que sale de mi culo son arcoíris y flores de colores. Y te acaban soltando tonterías y dices, bueno, ¿y este tío de dónde, y este fulano de dónde lo han sacado? ¿No? Es que este es director de no sé qué, pero ¿director de qué? Si a duras penas sabe dónde están. Pero son gente que, bueno, se creen mucho más de lo que realmente aportan. Cuando hablamos la última vez, hubo un concepto que me gustaba mucho, que es el de los directivos surferos, que al final no pudimos ni hablarlo, ¿no? Que son gente que saltan, bueno, suele ser a nivel de directivos, gente que por lo que sea han tenido suerte en la vida, han acabado de director de algo, cobrando un pastizal, pero acaban surfeando, saltando de compañía en compañía cada 4 o 5 años. Su tiempo de semidesintegración es de entre 3 y 5 años, porque cuando la organización empieza a darse cuenta de, oiga, si estamos soltando una cantidad de dinero brutal a cuando es un inútil que no sirve para nada y no nos está solucionando ningún problema y nos está generando problemas nuevos, pues en el momento en que ellos son muy conscientes de ello, en el momento en que ven que se les empieza a asomar el cartón, cogen y saltan a otra compañía. Y así van saltando y así van prosperando. Y de estos cada vez hay más. Y lo peor de todo es que hay mucho chaval joven que aspira a eso. Oye, no, es que yo aspiro a cobrar mucha pasta. Eso es, No el todo- joven que no todo es aspira a el esto son dinero. los amigos del novio, ¿no? Que nos decías. Exacto, no todo es el dinero, no todo es el coche y el reloj. De hecho, es casi lo menos importante de todo. Sería interesante que nos hicieras un cuento de cómo los amigos del novio evolucionan a directivos surferos. Estaría... Hostia, mira, es un buen concepto, No sé si habéis escuchado lo de los amigos del novio, el resto. En su capítulo, Tony nos hablaba del típico project manager que llegaba... Consultores y consultores. Los consultores. Que llegaba a la empresa vestido como si fuera a la boda de su amigo, ¿no? Con la corbata estrecha y apretadita y los zapatos marrones y el traje. Y el cinturón trenzado, ¿no? Lo importante era el cinturón trenzado.
Mi amigo Elías le llama a los amigos del novio. Cuando aparecen por la empresa, aparecen en grupitos de 3 o 4, y dice, mira, ya están aquí los amigos del novio. Porque nadie sabe a qué se dedican, la verdad. Pues en el mundo corporativo hay muchísimo amigo de novio, ¿eh? Lo que pasa que en Barcelona tienen un look diferente, pero sí. Hay mucho amigo del novio, sí. Y mucho directivo que no hace una mierda. Luego están los directivos de siempre que sí, pero sí. Pero ahora los jóvenes quieren ser o directivos surferos o youtubers, que es peor todavía. Perdona, Vicente, te he cortado. No, iba a decir que yo creo que al final es una cuestión de incentivos, ¿no? Y muchas veces cuando decimos por qué las cosas van bien o mal, yo siempre creo que no depende tanto de filosofías ni de qué es lo que quieres hacer, sino de cómo, pues bueno, se te premia. Y en este caso, esto es lo que se conoce como jugar el juego dentro de la empresa, que es decir, mira, yo vengo aquí a ganar el máximo de pasta con el mínimo de esfuerzo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer para ir escalando? ¿Tengo que cargarme a quien me cargue? Vale. ¿Tengo que ser más falso que Judas? Perfecto. Y bueno, también te hace pensar a veces, ¿no? Porque llegada a cierta edad, pues a lo mejor tú estás con el mismo sueldo casi que cuando entraste hace 20 años y ves a un chaval que no sabe hacerlo con un canuto, pero que ahí está haciendo el surfeo, ¿no? Y también es algo bueno, pues a pensar. ¿Quién está haciendo el primo aquí? A lo mejor tiene razón el chaval. Depende de si contamos que la razón es el número de la cuenta bancaria o es el número de collejas que te llevarías cada vez que hablas. Ahí ya. Bueno, Sí, lo que pero- pasa, lo que pasa es que el juego al que se apunta el chaval es infinito. Quiero decir que ese juego no acaba nunca. Y depende de su ambición o depende de sus expectativas, ¿no? Eh, allá él, Mm. Sí, Tony, estoy de acuerdo allá él. contigo, ¿eh? Porque Perdona, Tony, que te he cortado, pero es Mm. que me llama mucho la atención lo que has dicho porque creo totalmente pienso como tú, pero que además es autodestructivo. O sea, esa persona puede ganar mucho dinero, pero yo creo que al final ese surfear utilizando los codos y ese pues hacer lo que sea para medrar, te lleva a una situación de infidelidad en que tienes que seguir jugando ese papel eternamente porque no sabes hacer otra cosa. Y eso genera una infidelidad enorme. Yo he visto gente llegar a nuestra edad hecha polvo física, mentalmente, porque han seguido por ese camino. Y he visto otra gente, pues muy sana y muy bien, que ha seguido un camino correcto y bueno, es a cada uno a escogerlo, ¿no? Claro, pero a eso me refiero, porque si tú crees que tus únicos incentivos para prosperar, en este caso es tu posición y tu salario, pues a la larga es un problema, como bien decís, pero hay mucha gente Ya, joven ya. que lo percibe así. Y ese es el problema, que no hay otro tipo de valores que tú digas, bueno, pues esto también me premia, sino que solo ves los incentivos que tienes encima de la mesa y los intentas maximizar. Y por culpa de esto, pues seguramente estamos criando psicópatas, que luego son los que decimos, oye, ¿cómo ha llegado este tío al poder? ¿Qué ha pasado? Mm. ¿Y qué hacemos para solucionar el tema psicópatas en el poder? Es algo que me interesa siempre mucho, pero no le veo una solución. ¿Cómo hacemos para que no lleguen ahí? Para que el resto de los imbéciles y los gilipollas, como decía Robe, no aupemos a los psicópatas a que nos manden y nos digan qué tenemos que hacer. Pues lo que ya estáis Eh, haciendo. Al final es crear una sociedad Mm. paralela por debajo de esa crosta, ¿no? Una costra de... Hablabais de los tecnofeudalistas, ¿no? Una costra de señores feudales, ¿vale? Perfecto, que vayan a su bola. Y por otro lado, una costra de artesanos, por decirlo de alguna manera, que quizás valoran algo que es mucho más importante. El que valora solamente la pasta, oiga, el dinero no tiene, vale que es necesario, pero no es algo demasiado valioso porque hay mucho dinero en el mundo. Mucho más valioso, yo que sé, una ilustración que te haya hecho Abel y que sabes que es tuya, que solamente hay una y que es única para ti. Pero yo creo que esta opinión, Tony,
ya implica cierta madurez, experiencia y bagaje a lo largo de la vida, ¿eh? Y si hablamos de gente más joven, solo generalizando, por supuesto, que para eso estamos aquí cuñadeando, ¿cuáles son los referentes sociales, tío, que tiene la gente Basura. joven? Claro. Y en base a eso, pues ya está. Y así crecen. Y si en casa no hay una guía de ética o moral de qué está bien o qué está mal, de qué aspirar y esperar de la vida, cómo medrar, y simplemente son las referencias que tienen redes sociales, televisión y demás, pues bienvenida a distopía. Ya sabes que es a Y donde luego que vamos. también hay cierta comodidad en todos los que estamos aquí, creo, y me incluyo, por supuesto, en que yo tengo un plato para comer de aquí unas horas y tengo un techo. También es verdad que no tengo a nadie que dependa de mí, entonces es como que tengo una vida, entre comillas, más fácil y sin comillas también. Soy consciente de mi comodidad en ese sentido. Entonces yo me da miedo a veces hablar desde esta cierta comodidad que me da el, hostia, yo tengo una casa, ¿no? Que puedo pagar a duras penas, que comparto con la Caixa, ¿no? Es mi compañera de piso y a duras penas puedo pagarla, pero coño, la tengo. No me estoy mojando en la calle, no tengo que trabajar 300 millones de horas, he encontrado una manera de... Tengo una vida laboral complicada, pero voy haciendo. Entonces a veces me da miedo desde esta cierta comodidad decir, coño, y conste, Tony, que estoy totalmente de acuerdo, que para mí tiene mucho más valor una ilustración de Abel o cualquier cosa que me puedan dar, o una palabra bonita que me alegre el mes, que me den ahora mismo 5.000 euros, estoy de acuerdo, pero es verdad que lo digo desde una cierta comodidad y es muy jodido cómo está, por decir el tema, ¿no? La vivienda en este país es muy complicado. Me Entonces, trae si yo tengo... ahora a la mente el B9 aquí en Badalona, que el señor Albiol ha echado a la calle a un montón de gente sin ningún tipo de alternativa habitacional y los tenemos ahí debajo de la C31 en tiendas de campaña, Eso era un pasando instituto. frío en los Una vida peores... preciosa. Sí. ¿Decía Cuenta Vicente? un poco porque yo no me enteré mucho. ¿Esto es un instituto que estaba ocupado o algo así? Bueno, no sé exactamente qué es, pero un edificio estaba ocupado desde hace mucho tiempo y bueno, los vecinos se quejaban de que había delincuencia, bueno, lo típico de siempre, ¿no? Cuando hay una ¿Cuánta gente ocupación, había ahí? pues había 200 personas, unas, me parece. sí, 200, sí, por ahí. Y, y básicamente, señor Albiol, como buen populista, solo está ahí para echar a gente a la calle, pero no para poner soluciones, pues los echó a la calle sin ningún tipo de alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué esperas que ocurra cuando echas 200 personas a la calle y no tienen ningún sitio donde ir? Pues que evidentemente se meten donde pueden y generas un problema con los vecinos también, porque están ahí en la calle, están en tiendas de campaña y seguramente de entre los 200 pues hay algún problemático, ¿no? Y de hecho estaba en las redes sociales, Albiol, hablando con una chica a la que le habían recuperado la moto porque había una moto robada ahí en ese lugar, ¿no? Eh, Esto lo aplaude la gente. Eh, eh, este tío tiene mucho éxito y tiene una gran aprobación por parte de la población. A mí me parece horrendo, ¿no? Porque además yo creo que es ilegal sacar en estas fechas, con el frío que está haciendo, a gente a la Horrible. calle sin dar una alternativa. O sea, no puedes desahuciar a alguien, echarlo a la calle en pleno invierno. Si no le puedes cortar el gas o la electricidad, menos echarlo a la calle. Pues 200, venga, 300 personas a la calle a buscarlo en la vida. Y bueno, y los palmeros están ahí, bueno, pues que se vayan a su país, no sé, claro. No hay dos dedos de frente. No. Es que, Y, volviendo perdón, Antonio. sí, dale. No, que en Las Vegas, yo no lo sabía. En Las Vegas hay una sociedad en el subsuelo. No sé si habéis visto Futurama. Imagino que sí. No sé, me da mil la nariz que sí. O sea, viven en las alcantarillas. Pero que hay una sociedad debajo de la ciudad. O sea, no es que vaya 2 o 3 personas o 200 personas, es que hay una sociedad en el subsuelo en Las Vegas. Y cuando llueve, que joder, estás en el desierto, pero llueve, me cayó una tromba de agua que flipas, y eso no está preparado para el sistema de clavagueram, que no me sale en castellano, no está preparado. Entonces ves de repente emerger miles de personas de sus casas que están debajo de la ciudad y es normal. O sea, la gente, sí, hay como una subsociedad aquí debajo que además es como muy claro que le llame subsociedad. Es como, no, tío, es que es tu vecino que le acaban de echar de casa y se ha ido a vivir a las alcantarillas, tío. Y lo viven así.
Y hay pues eso, hay unas tortugas ninja por ahí debajo y viven allí debajo de la ciudad y está todo bien. Pero O vamos sea, a más de esto. O sea, la distancia social entre los muy ricos, ya no te digo, pero la clase media ya no existe y está todo el no. mundo a un mal mes que casi que acabe en la calle, ¿no? Y la gente joven le cuesta, vamos, increíble, ¿no? Conseguir simplemente tener una vida decente. Y en Estados Unidos es un poco como mirar al futuro, lo que Yo, puede acabar ocurriendo, que es la gente por las calles ahí, pues bueno, simplemente chutándose porque no hay forma de mm, gestionar la realidad. O sea que anestesiados. Mm. a esto vamos, ¿eh? Respecto a este tema sobre la desigualdad social, sobre todo en el mundo occidental y todas las oleadas de inmigración que ha habido en Europa estos últimos 30 años o más. Yo hablo con un amigo que es profesor de historia, como yo también, y bueno, estamos de acuerdo que el conflicto es inevitable. El conflicto dentro de estas sociedades es inevitable. Y bueno, os hablo estamos en un estado que todavía el porcentaje de personas que han venido, tampoco, hay muchos, pero tampoco, y parece que se está absorbiendo y los niños están escolarizados y, bueno, nos vamos manteniendo, pero hay sociedades como la francesa, en el Reino Unido o en Alemania que van a tener graves problemas y no os hablo de coches quemados en barrios, sino va a ir más allá. Porque a medida que el estado del bienestar, no, voy a utilizar esta palabra, pero no va a ser exactamente así, yo creo, ¿eh? Va a ir colapsando poco a poco, cada vez habrá menos medios para aguantar según qué servicios. Entonces, habrá capas de la sociedad o habrá gente que no lo entenderá, ¿no? Y no se querrá adaptar, ¿no? Entonces ahí saldrán mil cosas, ¿no? Y bueno, lo que hablamos en el podcast en el que que estuvimos hablando, vamos hacia un cuello de botella. No sé exactamente qué pasará, ¿eh? Pero el conflicto está servido. Y España sigue el ritmo como siempre, de la historia europea, pero aquí llegan ecos. O sea, aquí habrá una versión de lo que pase allí. No sé, que me he puesto muy serio. Parece que siempre, no, pero parece que siempre todo apunta a la destrucción de la sociedad, ¿no? O es por conflictos geopolíticos, o es por conflictos internos, o es porque la economía falla, o es por la educación, o es por la falta de valores. Que no sé si esta es la conversación que estaría teniendo Sócrates con sus colegas hace 2000 años, ¿no? Y decís, bueno, Iba a simplemente la decir historia ahora, se te iba a repite, ¿no? decir. Pero me hace Yo os preguntarme, propongo una cosa. Perdona, Vicente, yo os propongo una cosa, porque sí que hay como este tema, ¿no? El tema de colapsista en muchos números de vuestro podcast, pero podríamos ahí abrir un camino sobre soluciones, posibles soluciones ahí, lluvia de ideas. Hombre, pues es sencillo, ¿no? Al final acaba siendo la redistribución de la riqueza. Lo que pasa es que entonces ya te sale la vena casi stalinista y empiezas a hablar de tomar los medios de producción. Mira, yo creo que un problema importante que tenemos ahora y que no había hace 100 años es que la estafa de la falsa clase media ha generado la destrucción de la conciencia de clase. Entonces, hay una especie de conjura en convertirnos a todos en consumistas y individualistas, ¿no? Parece que tu única manera de crecer sea apoyando la rodilla en la cabeza del que tienes al lado, cuando en realidad podríamos hay suficientes recursos, creo yo, hay suficientes recursos para que todo el mundo pudiera vivir de manera más o menos digna, pero hay todo un colectivo de señores feudales, por decirlo de alguna manera, que están acaparando más cantidad de recursos de los que son capaces
de gestionar. Oye, nadie necesita tener más de 3 o 4 pantalones dentro del armario. No te hace falta tener millones de dólares en el banco, millones de euros en el banco para vivir de una manera más o menos digna. Pero eso, nos están rompiendo la conciencia de clase y la capacidad de poder actuar de manera coordinada. Es curioso, ¿eh? Cuantos más recursos tenemos para podernos coordinar, más fragmentados estamos. Porque los incentivos. Al final, todo apunta a que si yo me echo con mi vecino y voy a mi bola, me irá mejor a mí que si colaboro con él. Todos los incentivos sociales van en esta dirección. Entonces, lo que hace es fraccionar internamente para que no haya un colectivo, una colectivización para intentar de alguna forma reclamar pues una mejora, ¿no? Y al final también vivimos en sociedades muy macro. Todos los países, pues estamos hablando de muchos millones de personas, ¿no? Y es muy difícil a partir de aquí que salga ningún tipo de capacidad crítica de tener una opinión muy formada que no sea muy generalista, ¿no? Entonces todo se simplifica derecha e izquierda y vas con los rojos o con los azules, que es lo que pasa en todas las sociedades, y es muy difícil que aquí surja algo que se salga de esta norma, ¿no? Lo Y que decíamos de volver normalmente, a las ciudades-estado. sí, normalmente donde hace falta más el rojo se vota al azul y viceversa, ¿no? Porque mira Extremadura ahora, casi, Claro. casi salen los boxeros ahí a gobernar cuando es la zona de España que más necesita de políticas sociales, ¿no? Pero yo aquí, por ejemplo, aunque entiendo lo que dices, y estamos hablando de España y del PP y el PSOE. Yo el PSOE no creo que sea un partido de izquierdas, ni que sea un partido progresista. Eso es la etiqueta que tiene. Sí, te lo compro, pero Pero la más que alternativa es más Vox, seguro. terrorífica. Sí, Claro. sí, pero es lo de siempre, ¿no? El mal menor. El Pero, episodio, ¿el el PSOE es el mal episodio, menor o Vox es el mal menor? Porque, No, por favor. el episodio de claro, los Simpson que vienen los marcianos y que los invaden, ¿no? Y que al final los está esclavizando, ¿no? Y eran dos marcianos de estos, no sé si recordáis cómo son, en los Simpson, ¿no? Que son como unas cabezas gordas con una escafandra y luego con unos tentáculos, ¿no? O Y dos. esto, y entonces, al final, sí, con un ojo, ¿no? Y con un diente, sí, no me acuerdo. Y al final acaban como todos esclavizados eh, porque se hacían pasar por el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y al final le quitan la máscara y dice, oh, pero si son dos marcianos, ¿no? Y dice, bueno, pero no puedes hacer nada, porque, ¿qué vas a hacer? Votar por el tercer partido y todos se miran entre ellos como diciendo, hostia, es verdad, ¿no? Solo tenemos la opción de votar a uno o a otro y al final gana uno de ellos, los tiene todos esclavizados, ¿no? Y mientras le pegan con el látigo al Homer, le dice a la Marge, oye, yo voté por el otro, así que no te quejes, ¿no? Y es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que al final, entre votar a PP o PSOE, sí, que la alternativa es más terrorífica, ok, pero siempre estamos hablando de cuál es la mejor opción dentro de lo malo, pero que nunca va a haber un cambio real, que es pero el algo que digo problema al es que aquí principio. no tenemos un bipartidismo real, tenemos un bipartidismo de facto, pero hay muchas más opciones y no cuaja, no llega, siempre estamos con la No, misma mierda, excepto en los nacionalismos, que sí que hay algunas alternativas, pero que al final las puedes traducir, ¿no? Puedes decir, bueno, CiU o como se llamen ahora, los Junts, son lo mismo que el PP. Y Esquerra casi tiran casi a PSOE más que a una Esquerra real, ¿no? Entonces, al final, no sé por qué llegamos a las medias, ¿no? En vez de ir a los valores exactos que buscamos, vamos todos hacia una media que ni chicha ni moná y no sirve para nada. Porque quizá no tienen ni siquiera el poder. Pensamos que el poder está en los partidos políticos y en los Ahí gobiernos, está. pero hay superestructuras que son los que están cortando aquí el bacalao. Quizás la Entonces, solución no está quizás la solución no está en el Estado, ¿eh? A lo mejor la solución no está en los partidos políticos, sino en la capacidad de organización de colectivos más pequeños, ¿no? En el mundo municipal, y aquí ya habéis tenido a varias personas que vienen del mundo municipal, las cosas funcionan de otra manera. Entonces no pesa tanto la etiqueta derecha-izquierda o la etiqueta
España-Cataluña y pesan más la etiqueta este es mi vecino y este no es mi vecino y conoces más y entonces tienes más posibilidades de coordinarte y de hacer algo que sea realmente útil. Yo estoy de acuerdo, pero piensa una cosa, en el mundo municipal ha llegado también, ha empezado a contaminar ya con las amigas de la novia, Vale. ¿vale? Hay una serie de gente que ha entrado en cargos bajos, medios y altos de las jerarquías municipales como solución profesional. Y hay gente muy competente, quizá los más competentes que yo he trabajado en la pública y en la privada. Quizás los que son muy competentes, los que son competentes son más competentes que en la privada, porque lo hacen por convicción y por ideología. Pero hay gente que pregunta, que te preguntas, ¿tú qué cojones haces aquí? ¿Sabes? Pues obviamente a defender su sueldo. O sea que estamos ya todos contaminados, yo creo, ¿eh? Y a ver, a veces siempre termino como diciendo, vamos a morir todos, pero es necesario un reset, porque somos también hijos de nuestro tiempo, ¿no? O sea, si hubiéramos nacido a principios del siglo XX, estaríamos desfilando durante los años 30 uniformados, levantando el puño o levantando la mano, ¿no? Nosotros. Pero ahora también somos hijos de lo que hemos vivido y hay mucha gente que está perdida, gente adoctrinada por el capitalismo y lo que decíamos, ¿no? De los amigos del novio, ¿no? Es que son legión. Pero también hay gente que, como nosotros, yo creo que hemos visto un poco los límites de la realidad. Y claro, eso te hace preguntar si realmente, que hay muchas realidades, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Y bueno, no quiero entrar, o sea, no me quiero perder, pero no me quiero perder, pero ya me he perdido. Pero bueno, que Pues el mundo municipal también está contaminado, hace un par de al menos en semanas parte. tuvimos a Ernesto se llamaba, ¿verdad, Vicente? Sí. Del CSIC, que estaba trabajando en temas de democracia por sorteo, ¿no? Era no en el sentido de elegir a una persona concretamente para que mande, sino un grupo de personas para que organizar un debate y que lleguen a una decisión consensuada, pero un grupo de personas elegido aleatoriamente, sin ningún tipo de consideración por ser experto de no sé qué, o pues, totalmente aleatorio. Y él decía que la experiencia era muy positiva, pero también era muy negativo a la hora de ser realista y de poder implantarlo, ¿no? O sea, las Había Pero que experiencias que él también había muchas. depende tenido. de la muestra, ¿no, Antonio? Dime. Que también depende mucho de la muestra. Es verdad que es aleatorio, pero ¿dónde lo estamos mirando a esa gente? ¿Dónde la estamos Pero buscando? ¿O Sí, sacando? no pero es era muy... aleatorio. El tema era, perdón, solo por aclararlo, que hay muchas estructuras de organización distintas, una de ellas aleatorio, y que en general muchas funcionaban mucho mejor en función también del contexto, de lo que querías Ujú. hacer y demás. Pero que la forma de implementarlas era prácticamente imposible porque no interesa. Porque no interesa Ok. que funcionen mejor las cosas, sino que funcionen como tú quieres, que eres quien tiene capacidad Ujú. de decisión. Pero era muy interesante porque las personas, aunque las hubieran escogido de manera aleatoria, eh, tomaban la decisión, pero esas mismas personas eran muy conscientes de que las consecuencias de esa decisión luego les afectaría directamente a ellos. Entonces hace que estén mucho más implicados que no un señor en Madrid tomando decisiones sobre algo sobre algo que puede pasar en Barcelona que a él no le va a afectar Ni le va ni le absolutamente para viene. nada. Sí, sí. Así que, bueno, tenemos que volver a la ciudad-estado, ¿no? A la ciudad-nación y por sorteo. O sea, volvemos a Atenas, Vamos a sin comprar un pueblo esclavos. de estos, un Claro. pueblo Bueno, de los estos para esclavos, los veganos. robots. Y que Sí, solo ¿no? voten los hombres otra vez. Iba a decir que vamos a recuperarlo, pero Habrá que matizar un poquito. Habrá que matizar un hicimos, poquito. porfa. Bueno, Bueno, oye, chicos, Antonio,
Vamos ¿Qué? a hacer un Vale. giro positivo a esto, por favor, Venga, ¿no? Vamos- exacto. Eso iba a decir yo. Vamos a hablar de cosas más A ver, positivas. yo creo que hay una cosa clara, que dentro de este juego que le llamamos vida, ¿no? Que tiene un principio y un final, y dentro del sistema que nos ha tocado vivir, hay soluciones individuales. O sea, estamos buscando una solución general, pero vamos a partir de la base que hay soluciones individuales de vida, que tú decides, pues mi vida, con todo el bagaje que tienes, lo que decía Tony, ¿no? Yo soy mi creador, el creador de mi propio mundo, hago mi tortilla con chorizo y esto lo puedo solucionar. Vale. A partir de aquí, lanzo ese naipe, ¿no? Es decir, ¿hay solución colectiva y a qué nivel? Claro, si partimos de la base de mi solución individual es la más importante y luego ya veremos la colectiva de qué va, va a ser difícil. Porque la individual te va a tener ocupado, ¿no? Y al final, yo lo he notado, yo era muy rojo de jovencito y cada vez lo soy menos, pero no porque no lo sea, sino por pereza de tener que solucionar en la vida a gente que no hace el más mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, digo, pues yo ya estoy bien, ¿no? Que les den por culo a los demás que están ahí viendo el Sálvame en el sofá sin preocuparse y votando a Vox, ¿no? Pues que les den, que disfruten lo votado, ¿no? Ese es el sentimiento visceral que me viene, ¿no? Claro, si yo pienso en la solución individual, pues ya me quedo ahí. Entonces, tengo que hacer un esfuerzo y un sacrificio para poder pensar en soluciones colectivas. Y es difícil. Es pedirle a alguien como nosotros, que estamos en una situación acomodada, es pedirle que se desacomode un poco, ¿no? Pero quizá la solución parte de ahí, de desacomodarnos un poco. Como decía Tony, redistribución de la riqueza de alguna manera que sea factible, pero es que no veo otra solución más allá de esa. Pues mira, algo que ya habéis hecho directamente, y es decir, oye, hace 20 años que no hablaba con Vicente, pues ahora me voy a hablar con él una vez por semana. Parece una tontería, pero fíjate, al final acaba siendo Sí, un la acto que se ha liado. colectivo, ¿eh? La Estamos que se ha salvando el liado con mundo. eso, ¿verdad? Es verdad. Estamos salvando al mundo. ¿Eso quieres decir? Sunset, cada quan són els cicles de destrucció i apocalipsis? Pues Cada no ho quan sé. caben les societats per crear-ne de noves. No ho Jo què sé, sé, no ho Roma, sé. per exemple. Quedaría muy poquet. Mira, os voy a hacer una recomendación, ¿eh? Hay un librito de un tipo que escribe muy, muy bien, se llama Emilio Bueso de Alicante, que se llama Cenital. Si tenéis oportunidad de lo veis en alguna librería, ahí lo tienes, es una maravilla, ¿eh? No, te lo me estás lo apuntando, apunto. Tony. Vale, Cenital. Y es un libro Para los, donde habla para los informáticos, esto es a los un papel informáticos. y un... Ahí está. És analógico todo. Mira, pinceles. Pues este librito es una novela, además es una novela muy entretenida, te la lees en 2 tardes, donde habla de hay un apocalipsis, y además no entra ni en detalles, el apocalipsis da un poco igual, y sigue la vida de un grupo de gente que se organizan en una ecoaldea, ¿eh? Al principio que hablabais de volver a trabajos manuales, y eso te explica la vida de un grupo de gente que intentan vivir de una manera diferente a la que estamos viendo ahora, de una destrucción de sociedad y una vuelta a arrancar la sociedad de una escala mucho más pequeña con algo mucho más tangible. Yo creo que merece mucho la pena y que es una recomendación que os suelto aquí en el aire, por si tenéis la oportunidad. Pues mira, como has entrado en el tema de recomendaciones, y creo que es el momento de ir cerrando, envolviendo este regalo de Navidad que ha sido este capítulo, y os voy a pedir recomendaciones a cada uno de vosotros. Venga. Recomendaciones o una visión optimista también, Sí. ¿no? Por si alguien no tiene un libro a mano o algo, pero para acabar con menos trauma, ¿no? Pero no sería la excusa imperfecta si no acabáramos en plan Doomer, pero bueno. Venga, Enrique, recomiéndanos Yo algo. simplemente no os voy a dejar una recomendación, simplemente una petición de reflexión de cómo podemos hacer en estos momentos para que la tecnología nos ayude a humanizarnos, no a deshumanizarnos. Es decir, este es un buen ejemplo.
Lo que estamos haciendo ahora, tenemos un sustrato tecnológico que si no sería imposible hacerlo, pero lo que nos está haciendo es ayudarnos a tender puentes, a intercambiar ideas y a humanizarnos un poquito más entre todos, con diferentes perspectivas y a enriquecernos, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para utilizar esa tecnología que es tan invasiva, para utilizarla en un sentido muy positivo y humanizar más cada una de las cosas que hacemos? Yo con eso creo que sería una posible atisbo de solución a muchas cosas, pero no lo sé. Genial. Tony, Tony, te veo ahí al lado en la pantalla, te toca. Tony Sanse. Pues mira, yo voy a recomendar, aparte del libro Cenital, una serie de cómics que se llama Lazarus. ¿Vale? Es una historia de ciencia ficción de un tipo americano que se llama Greg Rucka, que escribe muy bien. Y vosotros que en este podcast siempre estáis muy politizados, aquí coge la idea del concepto del tecnofeudalismo y lo exporta hasta niveles máximos, ¿no? Te habla de un mundo en un futuro relativamente cercano donde los estados ya no existen, donde todo el mundo está organizado en grandes familias, rollo Elon Musk, con otros nombres, pero a lo mejor te habla de que, yo qué sé, en toda Europa del Sur hay una familia que controla y hay de ciudadanos que le llaman familiares. A lo mejor hay 2 o 3 personas que son simplemente los ciudadanos de toda esa zona. Hay todo un colectivo que son los siervos, que es una especie de, no digamos clase media, pero que viven solamente para mantener a estos pocos en el poder, y toda una gran masa que les llaman los sobrantes, toda una gran masa que vive como puede, que se busca la vida como puede y que son legión, pero simplemente no tienen ningún tipo de poder, ningún tipo de derecho y con los que se puede hacer cualquier tipo de cosa. Aparte que es una excelente thriller político con mucha trama y es muy interesante de leer. Recomiendo Lazarus, que es una maravilla. Eso sí, el autor va con mucha calma, pero bueno, como lleva ya varios años haciéndolo, los arcos están bastante cerrados y os podéis pegar un atracón bastante bueno. Nos ha dejado otra perla, Vicente, los sobrantes. Ese es un concepto que Oye, hemos hablado Tony, varias veces de estás ello. sembrado. Estoy aquí apuntando porque digo, Qué maravilla, los maravilloso. sobrantes. Venga, Tony Martínez, al siguiente, venga. Vale, pues yo os traigo un par de cosas. Primero, La realidad no existe, de Jaime Rodríguez de Santiago. Muy interesante para pensar sobre la realidad y en realidad se puede crear la realidad. Em, y después un autor muy poco conocido en España, yo creo que en España y que en todas partes, es un autor norteamericano, se llama John Michael Greer, Green. Este es un autor, también escribe sobre ocultismo, se autodenomina druida, es como un druida. Y sí, yo es que estoy llegando al extremo ya. Entonces él tiene varias obras sobre los Estados Unidos distópicos. Eh, Acuñó un término que se llama colapso catabólico, en el que defiende que el colapso no va a ser que llegue un meteorito o una guerra nuclear, sino que va a ser un colapso por entregas hasta cierto punto, que la gente va a notar o no, pero va a ser como bajar unas escaleras, ¿no? Y hasta cierto punto que va a tener mucho que ver con la energía, con la falta de energía. Y cuadra muchísimo con lo que yo opino, ¿no? Que va a pasar. Eh, no va a ser un colapso, no va a ser, no se van a, no va a salir un ejército de zombies a perseguirnos ni nada de eso. Estamos muy influidos por todas las series y todo el imaginario que hemos ido acumulando. Pues eso, la realidad no existe como para leer y para seguir que tiene un podcast
que ahora no recuerdo cómo se llama, pero se llama John Michael Greer. Ya Bueno, está. no, el Qué podcast bueno. no, que nos hace competencia. Lo de Ah, perdón, colapso pero no es un catabólico me ha podcast, perdón, tocado. no es un podcast, es una web, un blog. Era una Vale. broma, ¿eh? Que quede claro. Pues me ha tocado lo de colapso catabólico, porque ahora en Navidades estoy en pleno colapso catabólico yo. Así- Tengo que volver al gimnasio. Es muy interesante porque es algo intermedio entre el pánico a un colapso o un apocalipsis, vamos a descartar eso, o vamos a seguir igual, ¿no? O sea, eso está bien. Venga, siguiente en mi pantalla es Abel. Uy, Vale, bueno, yo os traigo un par de cosas. Primero, un podcast, Vicente? Se llama Un Mundo Violento. A no sé si lo conocéis, es algo fresco y se trata de, antes lo que decíamos, ¿no? De la sociedad colapsa y de cómo nos le adaptamos a la realidad o cómo leemos la realidad. Pues rápido, unos frikis están jugando una partida de rol cuando el apocalipsis zombie sucede. Y ahí se da la oportunidad de que cómo estas personas, individuos, interpretan esta nueva realidad para sobrevivir a ella. Y ya no os cuento más. Esto por un lado. Y por el otro, os recomiendo esto. Heilung. Heilung en alemán quiere decir sanación. Y es un grupo que hacen pagan folk y básicamente es como un poco una regresión a las raíces, al origen del espíritu salvaje que cada uno lleva dentro y para mí apela un poco a cómo te sientes cuando andas perdido por el medio del bosque o cuando haces una cima de un monte y debajo tuyo pues ves el resto de montañitas que se pierden en el horizonte y cuando te vas de lo gris, de la urbe, del cemento y entras en lo verde, es que se te despierta. Pues este grupo apela a eso, pero haciendo hincapié en los orígenes, a los orígenes históricos del pueblo germánico, básicamente entre la Edad del Bronce y el Hierro, que es cuando los romanos intentaban conquistar Germania. Y bueno, es una experiencia. Ver el grupo en el show es increíble. La puesta en escena es ritualística e inmersiva a tope. Y tienen canciones un poco más cañeras, otras más tranquilas, pero es una experiencia, así que escuchadlo. Y ya está. Venga, siguiente. Heilung es los que la cantante tiene los cuernos de ciervo, ¿no? Heilung es la cantante y el cantante es Kai V. Faust, que era tatuador de arte nórdico. Y van vestidos como chamanes o hombres de fe / espirituales de ese periodo histórico. La ornamentación o el tipo de ropa que llevan está basada en referencias históricas. Y los instrumentos también y tal. El tipo de sonidos a veces usa una sonoridad más moderna, pero otras veces te traslada bastante al tipo de sonidos que imperaban en esa zona. Yo qué sé. Por ejemplo, hay una canción que pega un grito de guerra al cantante y ese grito de guerra, Wotan Rouperat, hace referencia al grito de guerra que los germánicos chillaban cuando salían emboscando a los romanos en medio de los oscuros bosques germánicos, ¿sabes? Entonces, los tíos hilan muy fino con temas históricos para luego adaptarlo al contexto de sus canciones. No sé, como curiosidad. Jo crec, Toni, bueno, us gustaria a tots, però Sunset, si no ho coneixes, pot ser interessant. Bueno, yo creo que yo estaba más que con las legiones en Teutoburgo, ¿sabes? Creo que hubo un error ahí de organización. Algo pasó. Bueno, Al final de Teutoburgo, ahí se puede hacer un what if. ¿Y si no hubieran perdido? Pues algo pasó. No lo sé. Un error, una mala tarde la tiene cualquiera. tendríamos una Alemania más españolizada, a lo mejor, o más romanizada, y eso nos acercaría un poco más en algunos aspectos, pero no. Para mí, bien que perdieran a los imperialistas, eso, hombre, ahí chafándolo todo, imponiendo su realidad, civilización, sí. ¿Qué decía Conan? Civilización antigua y... sí, ¿qué decía? Que las ciudades olían mal, que, pues, esto es Heilung, un poco volver al always y sentirte salvaje y libre durante un ratito y luego vuelves a tu vida, pero durante un rato el espíritu respira. Y pisarás con Escuchadlo, sandalias. os haré preguntar.
Cuando y vea pisarás con sandalias los enjollados tronos los de la tronos tierra. enjollados, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí. Y ya está. Y si no, pues nada, te escuchas Air Conan de Gigatron y, Y y te ala. echan unas risas. Bueno, vuelve. Venga, va. Siguiente. Venga, Marta. Yo estoy un poco acojonada porque no tengo tanta sabiduría como vosotros. Entonces, este año he rodado mi segunda película de zombie, de apocalipsis zombie, entonces tengo un poco cosas que decir sobre apocalipsis. No, yo lo único que me apetece decir es que molaría hacer este mismo podcast el año que viene, como tradición. Y animaría, y tengo que barrer para casa, lo siento, pero tengo que utilizar este consejo de sabios, y no lo digo a la babala, lo digo en serio, lo de sabios. Me encantaría que conocierais más artistas mujeres, escritoras, historiadoras. Es muy interesante ver esa visión también. Entonces, lo único que puedo decir sobre todo lo que acabáis de decir, lo que habéis dicho, perdón, es que mola mucho y estaría muy, muy bien y sería muy interesante conocer el otro lado de la historia. Que hemos hecho broma, ¿no? De que en los años 30, tal, yo pensando, coño, en los años 30 estaría, yo qué sé, pues en mi casa, ¿no? Viéndolo todo desde la barrera, y no te hablo ya en Grecia. Pero bueno, es interesante también. Y me comprometo a buscar alguna cosilla que os pueda interesar a vosotros. Cualquier cosa os puede interesar, ¿eh? No me malinterpretéis. Pero me comprometo a enviaros vía Antonio alguna historiadora o alguna obra de alguna mujer que a lo mejor pueda interesaros. No lo sé, es lo único que De puedo decir. hecho, a nosotros nos frustra un poco porque nuestro círculo, por desgracia, no es tan diverso Lo como sé. nos gustaría. Solo hemos podido invitar a 3. Te invitamos a ti, invitamos a Sarai y a Pepa, ¿no? Solo tenemos 3 invitadas. Pero Yo esperemos mejorar. os presento a más mujeres, claro que sí. Claro que sí. No serán zombies como yo, pero no se puede tener todo. No, pero de verdad que es que me siento muy abrumada con todo lo que habéis dicho. Entonces, pues eso, lo único que puedo deciros es eso. Porque recomendaros libros seguramente ya sois, habéis leído seguro. Yo estoy ahora con el Conde de Montecristo, que lo tengo ahí, o sea que no os voy a decir más. Que no me lo pude llevar a Las Vegas porque obviamente no cabía en la maleta. Pero, y porque yo sigo siendo analógica en cuanto a lectura, pero eso. Me encantaría poder repetir este podcast el año que viene y Pues te digo una quizás cosa, Marta. De todas las recomendaciones que se han hecho de libros, el único que ha acabado ya es el de la rebelión de las putas. O sea que ¿Sí? me lo he leído completo. El resto los tengo ahí todos almacenados para seguir leyendo, pero este sí que me lo he acabado. Era Así fácil que de leer, o sea, es bastante... sí, Lo que pasa que es recomendable y además me ha hecho sentir muy incómodo con las generalizaciones, sobre todo los hombres, que son realmente buscadas, ¿no? Ella busca ese sentimiento de "Ah, qué rabia me está dando esto de leer esto", pero realmente luego recapacitas y piensas, bueno, es que es un punto de vista que nunca he podido tener y por tanto entiendo. afortunadamente nunca has podido tener. Y yo también soy afortunada de no haber tenido el punto de vista de la autora, no me acuerdo el nombre, coño. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, no importa. Pero es un libro... Mira, pues si no lo habéis leído el resto, es La rebelión de las putas, que es... Es la, es in- es la reflexión de una ex víctima de trata. semi-autobiográfica de una ex víctima de trata de blancas. Ujú. De blancas entre comillas, porque esto nunca lo he entendido, lo de trata de blancas, pero bueno. Sí. Ay, coño. Vaya, joder. Es una chica rumana que Sí. trajeron aquí a España y la tuvieron prostituida. Pero bueno, no, Mm. no recuerdo el nombre yo tampoco, pero Amelia es un Tiganos. buen libro para leer. Ay, gracias, coño, Amelia Tiganos. Sí, es interesante, porque además son cosas que nunca te planteas. Yo tenía miedo de leer, tenía mucho miedo de leer el libro porque por si explicaba demasiado explícito según qué cosas, y no, lo hace bastante bien. Bueno, es peor ver que según qué capítulos de Juego de Tronos que leer el libro de Amelia. Así que bueno. Bueno, y enlazando, mi recomendación es un podcast que nos hace la Mm. competencia, Vicente, que se llama La linterna de Diógenes. Y me ha parecido un podcast muy interesante porque, bueno, va invitando autores y teniendo charlas de cosas que no son mainstream
que son alternativas. El último era sobre el origen del fascismo en las Ramblas catalanas, en la época de Cuba y tal. Y tuvo otro pues sobre los monos titís. Es un podcast muy interesante, con muy poca producción, así a nuestro estilo. Y lo voy escuchando y me tiene bastante entretenido. Y otro podcast que ya más para el tema científico, tecnológico, es The Infinite Monkey Cage, que es este astrofísico británico, ahora no me acuerdo del nombre tampoco, que ha hecho varios programas de televisión, se ha hecho muy famoso. Pues tiene un podcast con un humorista parecido al Star Talk que hablabas tú, Vicente, pero de la BBC, con un poco más de rigurosidad científica. Ese que dices, no me acuerdo cómo se llama el tío este. Sí. Y es muy interesante para temas científicos y así. Hablan, por ejemplo, de si las fresas están muertas realmente cuando te las comes o no están muertas y cosas así. O este tipo de cosas son interesantes y con un toque de humor. Así que esos dos podcasts. Uno más politizado, que puede ser la linterna de Diógenes, y otro más ameno y divulgativo. Nos falta Enrique, ¿no? No, yo ya lo he dicho. He empezado Venga. yo. No, ella ha hablado. Sí, él ha recomendado cómo utilizar la tecnología para humanizar. Vale. Vicente, faltas tú. Faltas tú, Vicente. Vale. Yo, bueno, no sé, del tipo de libros que me gustan, que son ligeritos, os recomendaría el de La maleta, de Sergei Dovlatov. Y bueno, también un clásico, Maestro de Margarita. Ambos literatura rusa, que me estoy aficionando bastante. Y para mí, Maestro de Margarita me parece una obra maestra tremenda. Y La maleta se ve muy fácil. Y también es un gran libro. Pero bueno, son mi estilo personal. No sé si... Oye, pues le tomo la palabra a Marta y el año que viene tenemos que hacer otro especialito de fin de año para ver qué tal ha ido el 2026, si tenemos ya, como Tony dice, si estamos vivos todavía, si el colapso, que cada vez que hago un capítulo... Cada vez que publicamos un capítulo, Vicente me escribe y me dice, ya estamos más cerca del colapso. Bueno. Así que... No, espera, un momento. Seré breve. Yo creo que durante el 2025 habéis estado hablando lo malo que era Trump, lo bueno, ha salido colapso y cataclismo 50.000 veces. El 2026 podría ser un buen momento para empezar a hablar de soluciones. Ya hasta aquí lo digo. Es que no sabemos. Nos gustaría. Ya tenéis faena. Es el año del caballo, ¿no? Entra algo nuevo. No sé qué implica, pero bueno, pues algún cambio habrá. Caballo de Troya. Sí, de truquillo. Exacto, tiene trampa. Un cerdo metido dentro. Ay. Bueno, pues 2 horitas casi llevamos aquí. Me lo he pasado pipa, como siempre. Muchas gracias a todos por apuntaros a este experimento, que creo que ha salido bastante bien. Cuando lo publiquemos veremos si los 3 miembros de la audiencia les gusta también. No, para ya. Y nada, que tengáis muy buen fin de año todos. Un abrazo grande. Espero veros en persona todos pronto. Y nada, a lo mejor podemos hacer el próximo especial todos en el mismo sitio y así nos vemos y una nos mesa tomamos algo. real. ¿Sí? Sería divertido. Un podcast analógico. Pues venga, yo tengo aquí una mesa que es redonda, así que el próximo nos venimos aquí y lo hacemos con espadas de fondo. Pues nada, con eso lo dejamos. El burgués se despide de todos vosotros y nada, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.